están? Yo soy Kevin de la Cruz y hoy día en nuestro programa tenemos algo muy interesante y que todo peruano debería saber. Repasaremos desde 1956, que es el Ochenio Adría, hasta la actualidad, que es el presidente Ollantumala, todos los acontecimientos y sucesos que se han vivido, los pros y los contras. También hablaremos de la dictadura, que es una dictadura, de la democracia. Hablaremos también del presidente Alberto Fujimori, cómo hizo para derrotar al terrorismo, y todo esto a continuación en el siguiente reportaje. El Ochenio de Odría. Este gobierno que duró 8 años, por eso el nombre de Ochenio, comenzó en 1948 y concluyó en 1956. Tuvo 2 etapas. La primera fue transitoria, donde tras revocar a Ernesto Montañez con un golpe de Estado, en 1950 hasta el 1956 llegó a legitimarse en la República Peruana. ¿Cuáles fueron las características de este gobierno? Fueron las inversiones privadas en el sector minero, que ayudaron mucho al desarrollo del Perú en dicha época. También tenemos la guerra de Corea, que nos benefició mucho, pero nosotros no supimos aprovechar esos acontecimientos y no pudimos desarrollar el país. El general Velasco Alvarado. Este gobierno comenzó en 1968 tras golpe de Estado a el expresidente Belaúnde Terry. Se llama este gobierno dictador porque tras el golpe de Estado que hubo con el presidente de dicha época, Velasco toma el poder y cambia de momento el régimen de dicha época. Él hizo muchas leyes un poco peculiares, como la reforma agraria, que constaba en que el campesino trabajaba su tierra para su propio beneficio. También expropió a los medios de comunicación en 1964. Hizo algo muy bien y muy bueno para el Perú. Comenzó con la reforma educativa, que ningún presidente se preocupó. Se dio el reglamento de la educación bilingüe y en 1975 reconoce al quechua igual que al castellano. El gobierno de Velasco Alvarado. A algunas personas no le convenía. ¿Por qué? Porque quitaba los terrenos a otros para darse a los pobres. O sea, las cosas buenas que usted rescataría de su gobierno. Eso porque dio a todos los pobres y le quitó a los ricos. Pero a los hacendados no le convenía. Claro. Francisco Morales Bermúdez. Su gobierno comenzó en 1975 y 1980. Solo duró 2 años tras el golpe de Estado hacia Velasco Alvarado. Morales Bermúdez tuvo 2 gobiernos, uno peor que el otro. Él en sí trataba de desmantelar las reformas velasquistas. Se autorizó en su gobierno el retorno de todos los exiliados, incluido el expresidente Belaúnde, y también se indultó a otros líderes de acción populista. También se dispuso a la reaparición de revistas clausuradas. En general, buscó promover la inversión privada, tratando de recuperar la confianza de los inversionistas extranjeros. A mediados de 1976 se produjo una devaluación monetaria que obligó a suspender las garantías constitucionales y a imponerse el llamado toque de queda. En 1977 se dio un paro nacional impulsado por la CGTP, Central Sindical de Tendencia Comunista, donde se reclamaba el aumento general de los sueldos y salarios de acuerdo con el alza del costo de vida. Todos estos acontecimientos fueron dados en el gobierno de Francisco Morales Bermúdez.
disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. En las elecciones de 1990, el ingeniero Alberto Fujimori derrotó sorpresivamente al afamado escritor Mario Vargas Llosa. Fujimori no contaba con un plan ni equipo de gobierno, pero se presentó como el candidato de los pobres y nuevo en política. Al ganar las elecciones, Fujimori adoptó un programa de reformas neoliberales. Combatió la hiperinflación eliminando a los subsidios, implantó la libre importación, reinsertó al Perú en el sistema financiero internacional, redujo el aparato burocrático del Estado y privatizó muchas empresas estatales. Simultáneamente implementó programas para repartir alimentos y construir obras en los barrios pobres. El 5 de abril de 1992, Fujimori encabezó un golpe de Estado para concentrar el poder en sus manos, disolvió el poder legislativo, intervino en el poder judicial y, lo más importante, que combatió el terrorismo que ningún presidente había hecho. Ya el gobierno de Alberto Fujimori tuvo diversos matices. No soy fujimorista, pero sin embargo he de reconocer que quizás fue uno de los presidentes, quizás el único, el primero además, que visitó cada rincón del país, algo que nunca había hecho otro presidente. O sea, casi se paseó por todo el Perú, pero sobre todo por las zonas alejadas. ¿Ya? Y eso es algo interesante, por eso hay mucha gente que tiene tanta lealtad hoy en día a Fujimori que van a votar por su hija, porque obviamente él fue llevándole colegios, creando algún tipo de ayuda para estas zonas, ¿no? Que eran las más olvidadas por anteriores presidentes. Entonces por eso que esa lealtad que ustedes ven ahora y que se critica mucho, es justamente porque hasta las zonas más recónditas saben quién es el presidente. Antes no se sabía, antes había gente que no sabía ni quién era el presidente del Perú. A veces pensaban que el presidente era el del país fronterizo, ¿no? En casos de gente de Puno, de la selva, ¿no? Eso era así, era la realidad. Pero en el caso del gobierno de Fujimori, él manejó su campaña de manera vivencial. Entonces él pudo llegar y aún siendo presidente, o sea, después de su campaña electoral, él siendo presidente visitó cada rincón del país. Y eso es quizás algo que tiene a su favor hoy en día, ¿no? Otro aspecto también curioso, bueno, de este gobierno, o destacable quizás, fue la mano dura que puso contra la lucha contra el terrorismo, ¿no? Sé que hubieron sí daños colaterales, obviamente, porque en todo proceso se quiere erradicar algo y lamentablemente se tiene el uso de la violencia a veces, pero en sí esa tranquilidad de la que ahora podemos gozar justamente es porque durante el gobierno de Fujimori se da esta lucha contra el terrorismo, ¿no? Y de alguna manera se puso mano dura a estos movimientos, pero hay que tener en cuenta que por otro lado también se pagó un precio muy alto porque, por ejemplo, los medios de comunicación estaban un poco a merced también del presidente.